bendiga. Amén. Amén. 5 minutos. Gloria a Dios. 5 minutos Amén. de compartir la palabra de Dios con mis hermanos en Cristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios escrita en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice de esta manera, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Amén. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Amén, sí, Padre. preservada por el Espíritu Santo de Dios Amén. y defendida por los santos, por los hombres y mujeres y niños y jóvenes que dieron su vida, derramaron su sangre por mantener preservada esta verdad. ¿Ok? Es la secuencia como el Espíritu Santo de Dios y Dios Padre ha mantenido esta su palabra con vida todavía en la tierra. La Biblia es el enemigo número 1 del mundo y del diablo. Pero si te lo digo, el mundo y el diablo por muchas razones van a buscar la manera de que la Biblia no tenga validez, no tenga aceptación, no tenga un voto universal en la tierra. Porque el mundo y el diablo van a estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo que ellos hacen en la tierra, tanto el mundo como el diablo, el espíritu inmundo, es siempre destruir el alma de la humanidad, el alma del ser humano. Por eso es que vemos muchas catástrofes, vemos mucha disolución en la tierra, vemos muchas vidas destruidas, vemos mucha miseria, vemos mucha tristeza, mucho dolor. Porque el mundo y el diablo se ponen de acuerdo para destruir lo grande y grandioso que es Dios con nosotros. Entonces, al saber que el diablo y el mundo se ponen de acuerdo para destruir tu vida, para hacerte sentir triste, para hacerte sentir miserable, con dolor, debes de entender que Dios tiene en ti preservando su palabra, Amén. su verdad,
la cual te hace libre. Amén. Eso dice, Aleluya. conoceréis la verdad, la Biblia, Amén. y te hará libre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Una de las causas más difíciles que nosotros como seres humanos para poder vivir en la tierra y que nos causa mucho padecer y mucho esfuerzo es la falta de perdón. Dentro de la familia, dentro de las amistades, dentro de la sociedad, dentro de cualquier institución, llámese esta iglesia o gobierno. La falta de perdón es una de las acciones, de los sentimientos más poderosos que existen en la humanidad para poder vivir en armonía. Es bien difícil cuando la falta de perdón escasea en la vida, tu vida, mi vida. Todos hemos experimentado la falta de perdón de una forma o de otra, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, con la sociedad. Alguien te ha hecho algo, o tú le has hecho algo a alguien. Y por la falta de perdón, vemos las consecuencias. Venimos a ver la tristeza, la amargura, la venganza y la muerte. La falta de perdón es un grado que el diablo y el mundo utilizan para destruirnos entre nosotros como seres humanos. No podemos echarle la culpa a Dios de la falta de perdón en mí para alguien y alguien para mí. Somos nosotros los que debemos de tener siempre valorando el valor del perdón. Amén. Amén. El perdón es un sentimiento dado por Dios, por no llamarlo un don. Es un don de Dios, el perdón. Amén. Amén. Es un don de Dios que Dios solo lo otorga a quien se lo pida. Porque el ser humano al nacer, nace con la falta de perdón. El ser humano no sabe perdonar. Crece y tú vas viendo que ya se va desarrollando el bebé al niño, el niño adolescente, adolescente adulto, adulto a viejo. En una parte del caminar del ser humano, ahí se rompe la comunión y la inocencia y empieza una vida a falta de perdón. Cuando empezamos a vivir con la falta de perdón, empezamos a sentir y a tener un sentimiento rebelde que va en contra de la voluntad de Dios. Señor, amén. Porque la falta de perdón te aleja de Dios en tus sentimientos. Cuando no hay perdón, hay venganza. Cuando no hay perdón, hay malos pensamientos. Cuando no hay perdón, hay malos deseos. Cuando no hay perdón, hay hasta muerte. Entonces vivimos una sociedad, tristemente, falta de perdón. Porque es una sociedad pecaminosa. Es una sociedad que tarde que temprano todos vamos a conocer el pecado. Los que ya somos adultos, los que son adolescentes y han conocido el pecado, saben ahora las consecuencias de cargar la culpabilidad del pecado. El pecado es tendencia a la muerte, así lo llama la Biblia. Pero, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ha dado el don, el regalo, el poder de perdonar. Amén. Aleluya. Es muy importante hablar de perdón porque podemos hablar de muchas cosas en la iglesia, pero si no se habla del perdón, estamos lejos de la voluntad de Dios. Porque esto nomás se va a hacer un club social religioso. Por aquel que me la hace, me la paga. Y así se fregó la iglesia. Entonces, para poder mantenernos como iglesia,
tenemos que tener el don de Dios, que es el perdonar, Amén, el amén. tener perdón, el saber perdonar, el sentir el perdón Sí, Señor. de Cristo en nuestras vidas. Sin perdón no hay tampoco perdón de Dios para nuestras vidas. Amén, aleluya. Escuchen bien esto, mis hermanos. Se ha tomado en la sensibilidad del día de hoy, conforme el Espíritu Santo está yendo el día de hoy, Dios nos está hablando en el sentimiento de saber ser unos cristianos con perdón, Amén. unos cristianos con el don de Dios, el de perdonar. Amén. Hablar de perdón es hablar de una situación bien delicada para cualquiera. Porque cuando hay falta de perdón, el corazón se llena de odio. Se llena de odio, de venganza, de amargura, de tristeza, de coraje. Y aún se le da vitamina al hombre fuerte en uno para poder llegar a matar a alguien o hacerle daño a alguien. Eso es lo que hace la falta de perdón. Es bien importante saber tener el don de Dios en uno. Es un don, es un poder. Amén. Que está solamente en a quien le pida al Señor ese poder. Amén. Porque hay personas que no tienen el don de perdonar y luchan y quieren soltarse de ese mal sentimiento que no los deja ni dormir ni hacer nada bien por solamente de concentrarse en vengarse y en vengarse. Sea la venganza aún contra los padres, sea la venganza aún contra los hijos, sea la venganza aún contra los familiares, sea la venganza aún con alguien de la sociedad. Lléveselo para allá. Lléveselo para allá. Okay. Pues hermano, siéntese aquí para que ella se mueva, se sienta acá. No, es que no le hacen caso, por eso no voy. Ok, no, también, pero... Entonces, se me está acabando el perdón, hermano. Me está acabando el poder del perdón. Miren bien, mis hermanos. Cuando hay falta de perdón en el corazón, la persona está bien incómoda en hacer todo. Y todo lo que hace siempre llega al centro de poder desquitarse o vengarse de alguien que le hizo daño. O de alguien que entre ceja y ceja se le metió la maña de querer hacer algo contra esa persona, porque le hizo algo. Sabiendo que somos una generación y una especie pecadora y que nuestro arreglo no tiene arreglo si no es por Dios. Amén. Todos los que estamos aquí, ya adultos, viejos, y que hemos conocido el pecado y que hemos conocido los sentimientos feos del infierno, estamos aquí porque queremos cambiar. Amén. Estamos aquí porque ya no queremos ser los mismos. Amén. Aleluya. Yo ya no quiero odiar a quien me hizo daño, yo ya no quiero vengarme de aquel que me hizo algo, yo ya no quiero sentir mal de nadie, yo ya no quiero sentir esos sentimientos feos que ni siquiera me dejaba dormir ni nada más que mi pensamiento solamente cómo yo vengarme, cómo yo hacer daño para atrás. Es muy feo vivir así. Y la gente que me está viendo sabe de lo que estoy hablando. Porque cristiano o no cristiano, aquí el que tiene falta de perdón sabe que su corazón está lleno de odio, lleno de venganza. Y esa falta de perdón es parte de nuestro estado pecaminoso. Gloria a Dios que Dios estableció su iglesia en la tierra para poder aliviarnos de muchas enfermedades espirituales que tenemos, aún físicas.
Las físicas son buenas, que Dios nos bendiga, ¿verdad? Que Dios nos haga un milagro en la cuestión física de nuestra persona. Pero es más grande el milagro en el interior del alma, porque es la que nos pesa más en la vida. Amén. Es la que nos pesa más en la vida. Y debemos ser aliviados y bendecidos en el alma, en el espíritu. Para ello Dios estableció la iglesia, su iglesia, y la estableció en una perfección que Dios mismo estableció la iglesia bajo el perdón. Amén. Aleluya. Es lo más grande. Gloria a su nombre. Aleluya. Sí, Padre. La iglesia de Jesucristo está fundada en el perdón para arriba. Amén. Amén. De abajo para arriba. Amén. Amén. No del techo para abajo. Es de abajo para arriba. Y el fundamento de la iglesia es Jesús. Amén. Amén. Pero Jesús es el perdón Amén. de Dios para nosotros los pecadores, la raza humana. Es el fundamento de nosotros, la iglesia. Nosotros como la iglesia de Jesucristo tenemos un fundamento, y ese fundamento es Jesús, el cual significa el perdón de Dios para nosotros. Amén. Si nosotros no sabemos que estamos parados en el fundamento del perdón, tú, tu casa y todo lo que tú estás haciendo en la iglesia se va a caer, se va a caer y se va a caer. Amén. Por eso ves que muchos cristianos caen otra vez en sus malévolos pensamientos. Y dirás, ¿pero acaso que no eran cristianos? Y mira, se están matando ahora unos a otros. Es porque nunca supieron cuál era su fundamento, su roca. Y debes de saber que el fundamento y la roca de tu vida y tú como iglesia es el perdón de Dios. Amén. Es Aleluya. Jesucristo. Amén, Es el amén, fundamento. amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo como iglesia y tú como iglesia, tú estás parada, estás parado, estás fundado en el perdón de Dios, Amén. Jesucristo. Tenlo muy en cuenta como iglesia que eres. Si tú te consideras que eres la iglesia de Jesucristo, debes de saber que tú estás pisando el fundamento más poderoso que hay en todo el universo, el perdón de Dios. Amén. Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice la palabra de Dios, mas para el hombre sí Dios lo perdonó. Para el hombre sí hubo gran misericordia. Y eso es lo lindo de Dios para nosotros, Amén. Amén. su perdón. Gloria a su nombre. Ahora, el perdón de Dios, del Señor, tenemos que saberlo, cómo vivirlo, cómo sentirlo, cómo disfrutarlo. El perdón de Dios no es de boca para afuera. El perdón de Dios va más allá que palabras. El perdón de Dios tiene un fundamento y tiene un testimonio. El fundamento y el testimonio es la vida de Jesucristo con nosotros. Amén. La palabra de Dios es bien clara al decir que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo fuera perdonado y salvado por Él, por Dios, en su vida. Él nos enseñó que Dios tenía tanta justicia para poder condenarnos al infierno. Pero el infierno en ningún momento fue diseñado para el ser humano. El infierno fue diseñado para apartar completamente y eternamente a los ángeles rebeldes de Dios mismo. Pero tristemente, todos los que conocen el pecado y no se arrepienten ante Dios de lo bueno que es Dios todavía dando la oportunidad de arrepentirnos ante su presencia, si morimos en nuestro propio pecado, ya de muerto, no hay salvación si moriste en tu pecado. Si moriste en tu rebeldía, si moriste en tu coraje, en tu venganza, si moriste en satisfacer, en matar o hacerle daño a alguien. El perdón
es la medicina de Dios para muchos hombres y mujeres en la tierra. Amén, aleluya. ¿Sabes que la falta de perdón hace envejecer a la persona? La falta de perdón hace enfermar a la persona. La falta de perdón depresiona a la persona, y la falta de presión aún mata a su víctima, o se suicida por no satisfacer esa venganza. La falta de perdón. La falta de perdón es tan peligrosa que nos ha llevado a tener tantos conflictos a niveles mundiales. A ese es el grado como nosotros vivimos la falta de perdón en la tierra. La falta de perdón enferma y enferma a las personas. ¿Por qué? Porque no hay sanidad, no hay sanación. Dios es la única sanidad para la falta de perdón. Amén. Y es mismamente su perdón, su amor. Su amor demostrado en Jesucristo al venir y tomar todo el castigo de la justicia de Dios en Él, para que nosotros no fuéramos encontrados culpables, aunque culpables somos, Amén. pero somos rescatados, redimidos, aleluya, en el sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Espero que me estén entendiendo la profundidad del perdón de Dios, porque estoy tocando nervios muy sensibles que los tienes bien escondidos en lo profundo de tu alma, que no quieres que nadie los toque. Tú me puedes hablar de muchas cosas, dirá un cristiano o una cristiana, pero no me toques la falta de perdón que tengo contra mi madre. No me toques la falta de perdón que tengo contra mi padre. No me toques la falta de perdón que tengo contra mis hijos, contra mis hijas, contra mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis prójimos, donde yo esté con alguien que me hizo daño. No me toques esas faltas. Ese nervio tan sensible que tengo en no perdonar a alguien. Porque mira qué tan feo es no perdonar a alguien. Es feo, feo, feo. Al grado que cuando tú no perdonas a alguien, la Biblia dice que se te forma aparte una raíz de amargura. Esa raíz de amargura, dice Dios, que los que están cerca de las personas que no perdonan, envuelven a otras. Si yo no perdono, dame la mano, párate, dame la mano. Si yo no perdono, yo le digo a ella, no perdones tampoco tú. ¿Entiende? Y párate, ven. Y viene otra persona a mi lado, y ya ella, con mi amargura, la amarré, la contagié y le dije, mira, yo no perdono, no perdones tampoco. Pero si no le hicieron nada a ella, pero ya la contaminé. Y vengo yo y agarro y digo, mira, no perdones tampoco a ella. Esa es una raíz de amargura que tú estás envolviendo a toda la gente que está alrededor de ti. La persona que me hizo daño a mí no le hizo daño a ellos, a ellas. Pero yo, como estoy cerca de ellas, de ellos y ellos cerca de mí, yo las contamino, las enredo. Y se van a querer zafar. Záfate, mija, záfate, vete a sentar. ¿Ves cómo? Capta bien esto. Vete a sentarte, mija. Mira lo que hace la raíz de amargura. Agárrate tú. Mira lo que hace la raíz de amargura. Mira, ella se quiere zafar y no la suelto, y no la suelto. Cuando ella se quiere zafar es porque no quiere odiar a nadie. No le hizo nada, no le hicieron nada a nadie. Pero yo, vete a sentar. Mira, no, tú tienes que odiarla también. Tú también tienes que odiar. Tú también tienes que... Mira, mira. ¿Estás viendo? Eso es lo que pasa en la vida de la persona que no ha perdonado. Contagia. Su amargura contagia. Su amargura no lo suelta a las personas que están alrededor de uno. Ya pueden sentarse.
Amén. 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 Aleluya. ¿Están aprendiendo? Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Es Dios dirigiéndonos? Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo no me quería parar a hablar y ya no va a predicar, paisa. Amén. 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 Pero yo no me quería parar a predicar hasta que el Espíritu de Dios se movió aquí. Amén. Gloria al Señor. Empezó con una persona, empezó con otra, empezó con otra, empezó y todos estaban conectados Aleluya. en el perdón. Amén. Dije, Señor, ¿quieres que me pare? Me paro. Y no quería pararme. Dije, no voy a dejar correr. Pero Dios me dijo, párate y habla del perdón. Amén. Porque el perdón no es una solución humana. Escuchen bien, no lo es. Se está malentendiendo el perdonar en un sentido humano. Es lo peor que pueden hacer. ¿Ok? Las personas que creen que pueden perdonar bajo sus propias fuerzas humanas no existe. Porque la falta de perdón es algo infernal, algo del diablo, algo del infierno. Es diabólico. No es humano, aunque está demostrándose y manifestándose en la vida humana. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. ¿Me Aleluya. están siguiendo? Amén. 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 El perdón no puede ser dado humanamente por nadie. Por eso es que Dios vino, Él vino Amén. de su trono, de arriba para abajo, a demostrarnos perdonar, Amén. a saber perdonar. Porque Dios sabía que por no perdonar, aquí todos nos vamos a ir al infierno. Cura, monaguillo, papa, pastor, evangelista, como tú te llames, budista, imán, lo que tú quieras, te vas al infierno si no tienes el perdón de Dios a tu vida primeramente y el que tú vayas a ejercer a nombre de Dios, Amén. a nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El perdón tiene un nombre, el perdón tiene un nombre y se llama Jesús. Amén. Aleluya. No hay otro nombre calificado para el perdón, se llama Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién te ha amado? Dios. ¿Cómo te ha amado Dios? A través de quién? De Jesús. ¿Cómo Jesús te amó? A través de perdonarte, Amén. de comprarte, de redimirte con su Amén. sangre, Sí, Señor. de amarte, de defenderte, de tenerte. El perdón se llama Jesús, tiene un nombre. Amén. Se llama Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, quiero que entiendan esto, siéntense, quiero que entiendan esto. El perdonar no se hace con las fuerzas humanas ni con la mente. No existe ese poder para el ser humano. Si existiera el poder de perdonar humanamente, no estaríamos peleándonos como perros y gatos, como perros de bulldog que ahora entrenan para matarse. No estuviéramos matándonos con balas, con cuchillos, con bombas atómicas, con nada de eso. Si existiera el perdón humanamente. ¿Me está entendiendo? Amén. Escuchen bien esto. Eso es para que confíen en Dios más maravillosamente, más gloriosamente, más poderosamente a tus propias fuerzas religiosas, a tus propias fuerzas religiosas que no tienen ningún poder más que el de mentir. Amén. Amén. Ya llegó. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Amén. 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 Yo aquí defendiéndote, hermano. Amén. Trata bola chismosa. Mi hermano, yo te estaba defendiendo. Yo sí. Perdónate, perdón. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Alégrense, Amén. hermano. Amén. Alégrense. Alégrense.
Amén. Yo no tengo ningún problema que me vea y como me vea y que me califique como me califique. Amén. Sé quién soy, sé lo que estoy hablando y Amén. perdonando Gloria al más Señor. cuando ellos saben, se están dando cuenta Gloria a que esto Dios. es palabra de Dios. Amén. Amén. No me pueden desacreditar nada de lo que estoy hablando con respecto ahora a esta prédica. Porque así como yo, como ustedes, he experimentado la falta de perdón. Sé lo que es sentir odio, lo que es sentir venganza. Sé lo que es sentir matar, querer matar a alguien. Eso no es nuevo para nadie, ni para ti, ni te me asustes. Porque tú en una vez de tu vida, la fugaz del pensamiento ha llegado a ti. Amén. O sea que no te me vengas a mí a darme golpe de pecho. Aleluya. Entonces, miren mis hermanos, estamos hablando del perdón. De que el perdón es una manifestación del infierno provocada por el pecado nuestro pecado original, que tarde que temprano una parte de nuestra vida nos hemos despegado de la inocencia y hemos conocido la falta de perdón. En esa falta de perdón nos hemos enfermado de odio, venganza, rebeldía y aún querer asesinar a alguien. Estoy hablando de algo bien serio, mi hermano. Aleluya. Yo no estoy aquí predicando aquí a lo estúpido y a lo tirado. Estoy hablando de la vida real, la vida que es como es. Ya que si el Espíritu de Dios nos está indicando hablar de su perdón, es porque Él tiene y sabe a quién dirigir este mensaje. Un día yo necesité ser aliviado de la falta de perdón. Pero en ello yo tuve que pasar por la experiencia de no perdonar, de no saber perdonar, de no perdonar en sí. Y es algo tan feo el sentir no perdonar a alguien. Feísimo. Porque cada vez que te acuerdas de alguien que te hizo daño, quieres hacerle algo. En mi caminar cristiano, he aprendido a saber pedirle a Dios dirección para que me enseñe a hacer su voluntad, aun cuando yo esté mal. Amén. Sí, la puerta porque está entrando esa música. Son los pájaros. De los paros, sí, está bien así, mija. No es con que no entre la música, si no se me va a distraer el pueblo. De algo tan bien importante que tú necesitas Amén. y que yo necesito. Yo ya lo obtuve y lo quiero mantener y retener Amén. por el conocimiento que Dios me ha dado, por el don y la experiencia que he recibido del Señor y por la práctica de llevarlo a cabo. Amén. Que Aleluya. de nada vale que tú hables bonito si no lo pones en práctica. Amén. 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 ¿De qué vale que hables bonito del amor de Dios? Saliendo de aquí, le ponchas el carro aquí a la hermana de él porque no trajo nada. ¿Qué trajiste? Panecillo. Cosas así. Tú sabes que hay hermanos. Bájale eso, ¿qué es eso? Pues allá. Es que allá hay una fiesta, ¿no? No, es el baño. Entonces son... Hay algo en el baño. Está Laura en el baño. Pues está en el WhatsApp. Yeah. Está en el WhatsApp. Puro YouTube. Concéntrese. Aleluya. Que le sigan. Perdóneme. Gloria a Dios. Yo ya lo perdoné, ya digo. Entonces, de nada vale que hablemos del amor y del perdón de Dios si no lo ponemos en práctica. Amén. Amén. Señor. Fue como, dice Pablo, como un sonido, un sonido que retumba nomás, que sonido no tiene ritmo, no tiene nada. Cuando
venimos a entender el perdón de Dios a través de Cristo, es práctica al conocimiento y don de Dios. El don de Dios. Mire, les voy a decir esto. Yo creo que se los dije, pero lo voy a repetir. En la carretera se encontraron dos choferes, cada quien en su carro. En el caminar de la carretera, uno de los dos se le atravesó al otro y entonces se enojó uno de los dos y los dos se enojaron a la misma vez y se estaban persiguiéndose, mentándose la madre y estaban enojándose y levantándose el dedo y olvídate, y estaban ahí todo el caminar, se la pasaron mentándose la madre y tirándose el dedo y pitándose y gritándose y acelerándose y ganándose uno al otro, todo el camino. Da la casualidad que los dos iban al mismo lugar y estaban tomando la misma ruta, la misma calle, que cuando uno de ellos llegó primero al lugar, el otro llegó detrás de él y se estacionaron y los dos se bajaron. Y cuando los dos se bajaron, el uno le dice al otro y el otro le dice al otro: ¿tú vienes aquí? Sí. ¿Tú también vienes aquí? Y dice: sí. Era una iglesia. Era una iglesia. Los dos iban a la misma iglesia y nunca se conocieron, nunca se saludaron, no nada. Y cuando llegaron al día del servicio, llegaron mentándole la madre al prójimo, según ellos, que ya iba a pasar porque ya iba a la iglesia y ahí la iglesia pues se esconde todo. Da la casualidad que era su hermano en Cristo, de la misma iglesia, uno para el otro, y cuando se dieron cuenta que los dos iban a la misma iglesia y que los dos estaban haciendo el mismo error, los dos se rieron. Los dos se rieron y ya pienso yo que se perdonaron. Pienso yo que le pidieron perdón a Dios. Pero es una experiencia, hermanos, de que no nos puede pasar a nosotros eso, aunque está la tentación, como dijo mi esposa. Está la tentación de perder la cordura, el temperamento y estar lamentando a la madre a todo el mundo, sacándole el dedo a todo el mundo y retando a todo el mundo y olvídate. Tristemente es cuando los cristianos no están parados en el fundamento de Cristo, que es el perdón. Amén, Señor. La iglesia, tú como iglesia estás parado en el perdón de Dios. Amén. Tú no estás parado en tus propios zapatos. Amén. Tú no estás parado en tu propia vanidad. Nunca pienses que tú estás parado porque tú eres bueno, porque tú no le haces daño a nadie, porque tú no le deseas nada a nadie. Eso es mentira. No te mientas, como dijo mi esposa, Dios no puede ser burlado. Vaya para allá. Nadie de nosotros está parado por nuestros propios sentimientos o esfuerzos vanos en la tierra y mucho menos en la iglesia. Estamos parados por la misericordia de Dios. Amén. Padre Santo. Estamos parados porque Dios tiene manteniendo esta tierra exactamente como la creó, en el ángulo como la creó, en el grado como la creó, en la temperatura como la creó, en la capacidad como la creó. Que si se llega a mover 1 milímetro esta tierra como la perfección de Dios la creó y dejó flotando
esta esfera del universo que es la tierra en cual tú y yo vivimos, si se llega a mover un centímetro de la perfección donde Dios la tiene por siglos, un ángulo se mueve la tierra del ángulo como está diseñado para que Dios a todo mundo le dé calor, esta tierra se destruye. ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿Dónde está nuestra jactancia? ¿En qué estamos parados? ¿En nuestra inteligencia? ¿En que somos bonitos? ¿En que tenemos dinero? ¿En que somos fuertes? ¿Dónde está nuestra jactancia en sentirnos todopoderosos? No hay nada. No hay nada en que jactarnos, sino debemos ser agradecidos. Amén, Señor. Agradecidos. Sí, Señor. De que si Dios nos ha dado su don, es otro don. Es otro don, el don de la vida. No es una vida propia, es un don de Dios, la vida. Amén. Es otro regalo, es un don. Amén, amén. La vida que tú tienes y la vida que yo tengo es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿De dónde nos jactamos si lo que tenemos es de Dios, no de nosotros? Amén. El mundo nos quiere moldear a su manera, vanidosa y jactanciosa, para que caigamos de la gracia de Dios. De manera que hay que ser sencillos y humildes y aceptar la palabra de Dios. La Biblia, la Biblia. Amén, amén. 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 Voy a terminar con esto, mis hermanos. Mire, no existe nada humano para poder aliviar la falta de perdón. No existe nada humano para poder quitarnos la venganza, el rencor y el odio, de nuestro corazón. No existe nada humano. No existe ningún profesionista universitario con sus títulos y sus carreras de psicología para poder enseñarte a perdonar. La falta de perdón es un pecado, y es un pecado del infierno. Sí, Señor. Del infierno que todos, tarde que temprano, vamos a cargar en la vida. Y es mejor que no la carguemos por toda la vida, porque es bien feo una vida por la falta de perdón. Feísimo, feísimo vivir sin perdonar a alguien. ¡Feo! La medicina para poder quitarnos esa falta de perdón en el corazón no es humano, viene del cielo. Amén. Aleluya. Viene del cielo. Señor. Amén, amén. Esa medicina se llama el amor de Jesucristo Amén. en tu vida. Padre Santo. Porque cuando tú aceptas al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como tu Señor y Salvador del infierno, de tu vida, y el que ha perdonado todos tus pecados ante la justicia de Dios para que no te caiga el juicio y la ira de Dios directamente, es el perdón de Dios directo dado a tu vida. Amén. Es un Aleluya. regalo, es un don. Aleluya. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida, empieza Dios a sanarte. Esa medicina celestial que es la presencia de Jesús en tu corazón y que el Espíritu de Dios está dando ese alivio, esa sanidad dentro de tu alma, empiezas a experimentar la libertad, empiezas a experimentar el gozo del amor de Dios en tu vida. Cuando tú tienes todas esas características celestiales en tu vida, en otras palabras, tú ya estás viviendo el cielo en ti, en tu vida, en esta tierra. Amén. Aleluya. Simple y sencillo. Amén. 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 Ahora, fíjense bien esto, mis hermanos, para terminar. Ya puede abrir, ¿no? Ya se cayó. ¿Qué? No, está todavía. Debe ser la Ahora pachanga. ya no termino.
Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida como el perdón de Dios para ti, y Cristo vive en tu corazón, y tú estás de una manera agradecido y agradecida y contenta de que Dios te ha amado, ese perdón, esa acción de Dios para ti, te da el poder de perdonar. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a su nombre. Como dice el dicho, para remedios grandes, soluciones grandes. Para problemas grandes, soluciones grandes. Para problemas pequeños, soluciones pequeñas. Pero el problema de la falta de perdón es un problema tan grande que no hay quien lo solucione más que el Todopoderoso. Amén. El Todopoderoso. Amén. Jesús de Nazaret. Amén. Amén, aleluya. Si ya sabes que la falta de perdón es una enfermedad del infierno que agobia tu vida, tu alma, tu espíritu y no te deja vivir con gozo la vida, y la vives amargamente hasta que te mueras, mira, te voy a decir, te voy a dar otra historia. Me la está el Señor recordando. Amén. Yo que me puedo quedar predicando hasta el otro día. Amén. Amén. Y el mismo tema y no te vas a aburrir. Mira lo peligroso que es el diablo para cualquiera. Y no porque eres cristiano, ya el diablo se va a correr de ti, se va a alejar de ti, va a huir de ti. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Ok? El diablo no respeta. ¿Ok? ¿Y para qué tú lo respetas? Tú no respetes al diablo, tú respetas a Dios. Amén. Al tú respetar a Dios, la echas a un lado al diablo con todas sus cosas que traiga para ti. Sí, Señor. ¿Me entiendes? Pero hay quien más le tiene miedo al diablo que a Dios. El que te va a llevar al infierno va a ser la cola del diablo, no Dios. Sí, Padre. Mira esto, ¿por qué te digo esto? Por esto. Hubo un evangelista americano que se la pasaba predicando y Dios lo usaba tremendamente en la predicación. Era un hombre en donde lo que él predicaba, la gente venía y aceptaba a Cristo. Cristiano, predicador, que sabía la palabra de Dios. ¿Qué? O sea, te estoy llevando a un nivel en donde tú tienes que madurar. Amén. Tienes que madurar. Amén. Entre más conocimiento tú tengas y quieras, más es la exigencia y la responsabilidad que Dios te va a pedir a ti. Señor. O sea que Amén. cálmate con tus estudios bíblicos en Muri, $80,000. Quieren ser grandes y quieren saber mucho y todo. Lo básico no lo practican, lo sencillo no lo llevan a cabo. Tienen un desmadre en su propia casa, en su propio matrimonio, en su propio hogar. Y salen con que saben mucho de la Biblia. Eso no saber nada. Eso, no saber nada. Este predicador se la pasaba predicando, las almas viniendo a Cristo, hasta que un hombre le hizo daño a su hija. Tenía una hija que la quería mucho y le hizo daño a su hija. En cuanto él supo eso, él luchó mucho con eso. Luchó mucho con eso. Las predicaciones ya no eran las mismas. Ya había una diferencia. Ya faltaba algo. Ya faltaba el respaldo de Dios. Y empezó
a crecerle a ese evangelista una raíz de amargura. Empezó a amargarse de la vida, de todo. Cuestionar a Dios. ¿Por qué si Él le servía? ¿Por qué si Él hacía? ¿Por qué le hicieron daño a su hija? Y él sabía quién era quien le hizo daño. Tanto fue, tanto le pudo, tanto se le cargó, tanto le dolió, tanto lo absorbió, que lo enfermó de cama. Lo enfermó de cama. Y estaba ya al borde de la muerte. Ya le quedaban sus días de vida, pero ya estaba en cama. Ya para morirse. Un evangelista de otro lado, americano, Dios le dice, levántate y ve y habla con mi otro siervo que lo quiero salvar en los últimos días de su vida todavía. Y es de la misericordia de Dios. Dios levanta a otro evangelista de otro lado. Amén, amén. Y Dios le pone en el corazón, levántate y visita a mi siervo que está allá y no quiero que se muera con esa falta de perdón, con lo que le hicieron. Este otro predicador fue y visitó al evangelista amargado, que ya estaba lleno de amargura, y él le dijo, así dice el Señor, perdona a quien te haya hecho daño, porque Dios te quiere recibir ya. Aleluya. Amén. Así le dijo. Amén. Aleluya. El Señor me envió a ti y así dice el Señor. Perdona porque Dios te quiere recibir. Amén. 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 Aleluya. Lo que hizo el otro evangelista que ya estaba en cama al hecho de los días de muerte, él decía no, no y no lo perdono y no quiero perdonar y no lo quiero perdonar. Un predicador, hermano, no me venga usted que va a buscar sus institutos bíblicos de Moody